fantástico. He estado como 5 minutos aquí hablando sola y luego me he dado cuenta que no había grabado nada, así que tengo que repetir todo lo que he dicho hasta ahora. Bueno, no pasa nada, estoy aquí hablando sola y ahora voy a hablar con las personas que vayan a escuchar mi vídeo. Quería hacer este vídeo sobre los Terian porque me parece muy interesante todo el fenómeno Terian. Me parece que tiene un interés, bueno, es una curiosidad que a mí me parece muy significativa de nuestro tiempo. Entiendo que hay este clickbait, esta especie como de explosión, ¿no? Como de atención y tal, porque tiene algo que toca como muchos palos, ¿no? Lo primero, que es un fenómeno, lo Terian, muy contemporáneo, muy postmoderno, ¿no? Es un fenómeno que empieza en las redes sociales o en el mundo virtual y después se alarga hasta el mundo real, ¿no? Hasta ahora, o la mayoría de fenómenos sociales que vivimos empiezan en lo real y se alargan en las redes sociales, etcétera, etcétera. Es como que lo virtual es una elongación, una prolongación de la vida real, pero en lo Terian no. Lo Terian utiliza la realidad como alargamiento de lo que puede ser una comunidad virtual que se genera en el mundo virtual, que se contagia esa identidad, esa comunidad va de alguna manera creciendo en el mundo virtual y que después se encuentran en la calle y es ahí donde toman el primer contacto con lo real, ¿no? A veces esas quedadas se han realizado, otras veces no se han realizado. Luego toco el tema de las quedadas, pero me interesa llevar un poco la atención a este punto en el que el lo Terian es pues seguramente uno de los primeros y de lo que vendrá a partir de ahora, porque yo esto sí que lo veo más como un poco ese horizonte, esa luz al final del túnel, de todo este periodo tan convulso que hemos pasado, pues de las nuevas formas de juegos sociales que vamos a vivir, ¿no? Creo que los Terian es el principio de un tipo de fenómeno que yo creo que está por llegar y que tiene que ver con la identidad que se origina en el mundo virtual y que después se traslada al mundo social, ¿no? No creo que está dirigido, creo que es un fenómeno social espontáneo. Detrás de esto no hay políticos, no hay ingenieros sociales, sí están los medios tratando del clic, todo esto, ¿no? Pero es un fenómeno que yo entiendo que es completamente humano, completamente espontáneo y que augura un tipo de comportamiento que cada vez va a ser más frecuente, ¿no? Y algún día nos acordaremos de los Terian y pensaremos, joder, fue lo primero que vimos de esto, ¿no? Y fíjate ahora, nuestras dinámicas sociales van un poco hacia ahí, ¿no? Eso de que empieza en lo real y después se alarga a lo virtual, yo creo que tiene, no sé si los días contados, pero sí el destino de ser algo minoritario. Creo que esto de que las realidades empiecen a generar en el mundo virtual a través de las IAs, etcétera, etcétera, y después pasen a lo real va a ser algo relativamente frecuente de aquí a unos años. Y yo eso lo veo como una forma de dinamismo social, de cambio cultural, de comportamiento humano, de adaptación a los nuevos contextos híbridos de lo que son nuestras realidades sociales, ¿no? Esto que explicaba yo en algún momento con el tema de la erotología, ¿no? Estas realidades mixtas que están hechas de un sustrato real y un sustrato completamente digital. Y lo Terian creo que es un poco, digamos, haber pasado el Ecuador, ¿no? Es un fenómeno que se origina ahí, se crea la comunidad ahí y después llega a lo real. Y luego ahí se provoca una reacción que tiene que ver con la sociedad y tal, pero la simiente es netamente digital, es transnacional, es una comunidad que no responde a las lógicas, digamos, históricas, digamos, de determinación identitarias, como pueden ser el sexo, la etnia, etcétera, etcétera. Es un tipo de agregación erotológica que sigue otro tipo de, digamos, de dinámica. Y en ese sentido yo creo que entiendo que es sumamente interesante y premonitorio y que ilumina pues un poco hacia dónde vamos, digamos el final del túnel. Lacan decía
Bueno, yo esto del Terian lo ubico dentro de lo que puede ser los aspectos lúdicos de la vida humana, en los aspectos en los que existe una transgresión de la dinámica social convencional, ¿no? Pues como pueden ser las dinámicas deportivas, que las tenemos completamente integradas en nuestras vidas, ¿no? Pero que alteran, digamos, los códigos sociales habituales, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando se corta una carretera para que haya una carrera, a priori las carreteras no están previstas para los corredores, ¿no? Pero digamos que hay un paréntesis en el que se realiza, digamos, esos aspectos lúdicos del ser humano que son tan importantes, ¿no? Para la identidad, para el sentido de nuestra experiencia, etcétera, etcétera. Y lo Terian creo que va por ahí, creo que es un fenómeno lúdico, que es un fenómeno que se sitúa en el paréntesis de la identidad social. Lacan decía que el juego simbólico, era lo que hacía que el cachorro se convirtiese en sujeto, ¿no? Que es en el juego donde adquirimos la identidad, donde adquirimos, digamos, el sentido de lo que somos, ¿no? Y los Terian van un poco por ahí, ¿no? Ellos dicen que se sienten esos animales y que se expresan como tal, ¿no? Y yo no lo pongo en duda. Yo creo que la identidad es algo muy complejo, que las personas no somos una sola cosa, que somos muchos, ¿no? Que tenemos a muchos dentro de nosotros, ¿no? No personalidades, pero sí maneras de expresarnos, ¿no? La personalidad es otra cosa. Personalidad normalmente tenemos una, y el que piensa que tiene más de una, pues sí que tiene un problema patológico, ¿no? A priori, quien piensa que es dos personas, pues tiene un problema, pero quien sabe que es una persona, pero que a la vez se puede vivir a sí mismo, jugando en múltiples escenarios sociales, pues es alguien con mucha capacidad adaptativa, ¿no? Y probablemente con mucha inteligencia. La idea de persona es una máscara. De hecho, la etimología de la palabra persona viene de ahí, de máscara. Y las personas realmente somos la persona, es la identidad social, ¿no? Es algo que va mucho más allá del individuo, ¿no? Y en que en buena parte pertenece a la sociedad. En ese sentido, los Terian son como una persona, ¿no? Los Terian, ¿no? Es como hay una idea, una personalidad alrededor del juego de los Terian, que remite a lo animal, pero no hay, digamos, una multiplicidad de personas que son los Terian, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero es una identidad, digamos que la cuestión de lo Terian tiene una mímesis muy concreta, que es imitar el mundo animal, y a partir de ahí se genera una identidad que es lo Terian, ¿no? Pero lo Terian no es una sola persona, sino que es una multiplicidad de personas, ¿no? Humanas, que esconden a su persona humana para hacer ese juego. Es decir, es un juego liminal de la identidad, es un juego liminal de la personalidad. Es una puesta en paréntesis del juego de las personas, del juego social de las personas. Y de alguna manera es como llevar los avatares del mundo virtual a la vida real, ¿no? Como esta cosa, ¿no? Como de ellos dicen que conectan mucho con la identidad, pero luego ocultan, ¿no? Ocultan su persona, ¿no? Su persona humana. Los animales no tienen personas, ¿no? Entonces eso es bastante interesante, ¿no? Todo el juego que se traen con la máscara del animal. Es como una máscara para ocultar a la máscara de la persona, ¿no? Que eso es un poco, en realidad eso es un poco a lo que jugamos todos en el mundo virtual, y en realidad la persona es una manera de ocultar, en cierto sentido, al individuo, ¿no? Y ya no te digo algunos, los que se pueden llegar a ocultar detrás de la persona, pero bueno, ese es otro asunto con el que no quiero enturbiar el vídeo de los Terian, que es tan animoso y tan bonito, ¿no? Tan juguetón. Luego el hecho de que la mayoría de ellos, pues muchos de ellos sean adolescentes, a mí me parece algo pues muy bonito, ¿no? Muy espontáneo, muy humano, muy respetable. Creo que no es algo que genere ningún daño social ni cultural. No entiendo la alarma, no entiendo... O sea, bueno, sí lo entiendo, ¿no? Bueno,
¿por qué no entenderlo, ¿no? Cuando estos días veíamos este comportamiento etológico, ¿no? Del monito este que juega con un peluche, ¿no? Que su madre, la madre le rechazaba porque había tenido contacto con el humano, ¿no? Este comportamiento en primatología se observa mucho, ¿no? Como una cuestión evolutiva, ¿no? También de autodefensa, ¿no? De autopreservación de la especie, ¿no? Como los primates, cuando detectan el olor de que las crías han podido tener contacto con el humano, lo repudian, ¿no? Lo rechazan. Este acto así como de repulsa de aquello que es humano, pues luego lo vemos también en los humanos, ¿no? Ese acto de repulsa de todo aquello que tiene connotaciones animales, ¿no? Como puede ser la representación de un perro, ¿no? El juego a ser un perro en la sociedad, ¿no? A la sociedad solo juegan las personas, ¿no? Y juegan de este modo. Estamos ahora también en un momento en el que, sobre todo en ciertos contextos, ¿no? También no quiero tocar ahora el tema del burka y tal, pero bueno, como que ahora mismo es ese momento, ¿no? Un momento en un mundo muy globalizado, muy comunicado, hipercomunicado, donde las dinámicas sociales, la contaminación el mestizaje es absoluto, es imparable. Pues existen, bueno, pues está toda esta cuestión de los miedos, etcétera, etcétera, ¿no? Y con los Terians esto se observa muy claro, ¿no? Y luego tenemos el ejemplo de la madre de Punch, que una compensación muy interesante, ¿no? Toda la gente que está alarmada por lo del Terian luego siente mucha pena de Punch, ¿no? Y es como, pero vamos a ver, que ese comportamiento de la madre de Punch es lo que te hace a ti rechazar a los Terians. Y eso es una cuestión que está ahí, es primatológica, ¿no? Tú te crees muy cerca de Punch, pero en realidad Punch está más cerca de los Terian y tú más cerca de la mamá de Punch. Bueno, estas cosas, ¿no? De las compensaciones y todo esto, ¿no? Del ser persona, de lo que significa ser persona, ¿no? Y los conflictos a los que nos vemos enfrentados las personas. Y bueno, quería un poco tocar ese tema porque yo no creo que lo Terian es una patología para nada. No creo que tiene nada que ver con eso. Creo que es fruto del dinamismo social, creo que es un aspecto lúdico del ser humano, la primera de muchas de estas dinámicas que vamos a ver, y me parece bonito, me parece interesante, antropológicamente muy interesante. Y bueno, ¿no? Y también muy significativo, ¿no? Luego, toda esa gente que iba, ¿no? O sea, esta cosa de la gente que quiere ver quiénes son los Terian, ¿no? Los Terian se ponen una máscara porque quieren ocultar a la persona que son y quieren mostrar un animal, ¿no? Meter un animal dentro de la sociedad a través de ellos, ¿no? Dar como unas connotaciones de personalidad a una identidad animal que ellos eligen, ¿no? Y meterlas, insertarlas en el juego social y ver qué pasa, ¿no? Y entonces hay mucha gente que quiere ir ahí a ver quiénes son, ¿no? Los Terian, qué personas son, ¿no? Ese querer saber qué personas son es un mecanismo defensivo, es un ancla, lo primero es un no entender las reglas del juego Terian. Lo segundo es una resistencia, ¿no? Una resistencia al cambio, una resistencia al cómo se está dando esa dinámica social, ¿no? A la implementación de lo que puede ser una nueva dinámica de tipo social, ¿no? Como puede ser la de los Terian. Esa gente que quiere ir a anclarles al mundo de lo que conoce a esas personas. Y no quiere conocer el aspecto émico del Terian. Lo que quiere es capturar desde su mundo, ¿no? Hay que mandarles al psiquiatra, es gente que está loca, o sea, traerles al mundo de las personas, cuando lo Terian es un fenómeno que no va por ahí, que no es eso lo que está pasando. Por supuesto, no tiene nada que ver con la identidad sexual, tal. Todo esto son, digamos, formas de tratar de atrapar, algo muy humano, por cierto, tratar de traducir a lo que conocemos un nuevo fenómeno de tipo social, que es lo Terian. Y lo Terian es otra cosa. Es una dinámica que empieza en el mundo virtual, una dinámica que empieza en lo anónimo y que se extiende a lo real. Y esa es la verdadera innovación que escandaliza tanto. Esta dinámica subyacente es lo que genera tanta inquietud, ¿no? Porque es un cambio de paradigma, es un cambio de paradigma social que yo creo que es lo que va a venir. Y esto genera, ¿qué está pasando, no?
Igualmente no creo que es nada peligroso, no creo que es nada de lo que hay que alarmarse. Creo que es algo completamente sano dentro del mundo del juego, normal que lo empiecen adolescentes. Ya está, no creo que tiene mucho más problema, ¿no? Y nada, simplemente esta es mi mirada al fenómeno Terian como antropóloga. Y nada, si algún Terian me ve, pues nada, guau, guau. Yo se lo digo así, a cara descubierta. Y nada, pues gracias por escuchar este vídeo. Chao.